Vamos, partimos, compartimos. Ya, la idea es esta. La idea es bastante sencilla. Esperemos que se pueda apreciar también, ustedes puedan darse cuenta también de ese hecho. A ver, área entre curvas sobre el plano. Estaba grabando, ¿en qué momento me puse? Ah, claro, que había dicho que ya, correcto. Área sobre curva en el plano, entonces el cálculo de área de regiones que están bajo la gráfica de funciones continuas, eso ya habíamos planteado el área de una región que teníamos acá. Perdón. Si nosotros teníamos una función definida, pensemos la continua, no negativa, en un intervalo AB, es decir, la gráfica que está sobre el eje X, entonces nosotros podríamos considerar una región, la región que está limitada superiormente por la gráfica, inferiormente por el eje X, o bien la recta Y igual 0, y lateralmente por X igual A y X igual B, que son las rectas de los trozos verticales. Esa área, la de esa región, si la función es continua, el área simplemente estaba dada por todo lo que nosotros habíamos conversado, como la integral entre A y B de f de x, en su sentido más general. En el caso que la función es continua, con mayor razón, porque la integral de Riemann existe, el área está dado, y que sabemos que esa es una cantidad mayor que 0, si la función es continua y es posible. Entonces, lo que nos interesa ahora es considerar regiones que están limitadas no por el eje X en alguna parte, sino por dos curvas, dos gráficas, encerradas o limitadas por dos gráficas. Caso particular de ese es lo que acabo de escribir. Y igual 0 es una función, la función constante. Entonces queremos generalizar esta idea y darnos cuenta que el cálculo de una región, a ver, cuando hablamos de una región limitada por dos curvas, estoy diciendo simplemente que si aquí tengo una curva o gráfica y acá tengo otra curva, otra gráfica, este es F y este G, donde G le gana a F, es decir, la gráfica está sobre la otra, entonces podemos considerar una región. Ahora la región que está atrapada por esas dos curvas, esa región es distinta de la anterior. La pregunta es, y por eso que es relativamente corto lo que vamos a comentar, ¿cómo puedo determinar el área de esa región? ¿Es posible determinar el área de esa región? Y la respuesta es sí. Y lo que vamos a exponer ahora es que el área se calcula como una integral definida, cuando las funciones son continuas. Eso es todo el cuento que vamos a contar ahora. Entonces definamos con precisión el objeto al cual calcular el área. La región está descrita de esta manera. Está encerrada superiormente por una curva, que aquí se llama I igual f de x. Perdón. Está encerrada inferiormente por otra curva. Upper es superior, lower es inferior. Superiormente por la curva que está en azul, inferiormente por la curva que está en amarillo, cuando el X se mueve entre A y B. Por lo tanto, cuando X se mueve entre A y B, consideramos además, para cerrar la región, eso. ¿Okay? Esta es una región R, la cual se puede describir como se está indicando ahí. Un punto, esto es importante porque en el curso siguiente usted va a ocupar esta idea. Un punto, X, Y, este es X y este sí, está dentro de la región cuando la coordenada X se mueve entre A y B. Si la coordenada X no está entre A y B, el punto ya no está en la región. Por ejemplo, para ese valor de X, sea cual sea el punto que escoja, ya no está en la región. Entonces la coordenada X debe estar entre A y B. Y la coordenada Y debe moverse entre estos dos puntos. El Y se mueve entre G de X y CF de X. Cuando la coordenada Y se mueve entre esos puntos, fijado el X entre A y B, el punto en cuestión, cuando digo el punto en cuestión, el par ordenado que estoy pintando en verde, está dentro de la región.
Así que todos los puntos de la región están descritos de esa manera. Coloquialmente, la región está limitada superiormente por la gráfica de F e inferiormente por la gráfica de G. Por lo tanto, en este tipo de regiones queda completamente determinado qué función le gana a quién. Una función está sobre otra. La gráfica completa o parte de la gráfica. Entonces queremos hallarle el área de esta región. Y aquí lo vamos a hacer de la manera, recordando, o de la manera larga, que es aproximar por suma de Riemann. En este contexto podríamos bypassar esto, pero hagámoslo como está planteado ahí. Entonces vamos a llenar la región de rectángulos. Hagamos el paralelo, lo voy a poner acá, de la misma manera como llenamos esta región, con rectángulos. Si tomo una partición acá, aquí tomo una partición, aquí digo que este es el representativo, en la partición de la suma de Riemann, entonces puedo considerar, por ejemplo, algún punto C sub K entre medio y considerar ese rectángulo, ¿correcto? Ese rectángulo que está ahí tiene área. Sabemos a esta altura que el área es la imagen del punto, este es igual a f de x, la gráfica, por el ancho del intervalo, delta xk. Y la suma de estas áreas de rectángulos van a ir a aproximar al área de la región limitada por la curva y el eje x. Aquí vamos a hacer lo mismo, con la única diferencia, vamos a tomar siempre una partición, vamos a tomar el ancho de la partición que sabemos que es delta xk, eso no cambia, lo que va a cambiar es ahora la altura o la longitud del rectángulo. Bueno, fíjate que la longitud del rectángulo en el dibujo que estábamos acostumbrados era la imagen, esta longitud, y ahora lo que vamos a considerar, el único cambio es, como se está indicando en la figura que está al lado, es el largo. ¿Qué largo es ese? Bueno, ese largo es f de c sub k menos g de c sub k. El f está sobre g, ya, perfecto. F de c sub k menos menos g de c sub k. Esa es la longitud para ese rectángulo. Y el área entonces es altura por ancho, f de c sub k menos g de c sub k es por delta xk. Donde c sub k ya sabemos que es un punto intermedio y delta k es el ancho de la partición. Así que llenamos la región en cuestión la aproximamos el área como suma de área de rectángulos de los que se están pintando ahí, con el único cambio ahora, que el ancho, la altura de ese rectángulo es f de c sub k menos g de c sub k. Bueno, la suma de cada una, la suma o el área total, el área de la región se puede aproximar como la suma de estas áreas de los rectángulos. Aquí está. Esta suma aproxima el área que nosotros queremos. Cuando n tiende al infinito, uno esperaría que esa suma se acerque al valor del área, y lo que hay que garantizar es que esa suma converge. Bueno, esa suma converge porque f y g son continuas, por lo tanto, esta f menos g, no f menos g, sino que f menos g es continua. Lo que garantiza que esta suma de Riemann de la función f menos g converge. Ese límite existe y tiende a un número que es mayor que 0, y ese es el valor del área. Cuando n tiende al infinito respecto al valor de a, entonces la suma de Riemann de f menos g respecto a la partición P converge al área de la región R. ¿Por qué? Porque ya nos convencemos que eso va a funcionar. Porque el mismo tratamiento que hicimos en el caso del área de la región limitada abajo por el eje Y, por el eje X. Entonces sabemos que esto va a funcionar. Lo único que hay que garantizar es que la suma de Riemann converge, y eso va a ocurrir porque esa función es continua. Así que lo que nosotros obtenemos,
que el área de la región se puede obtener como el límite de suma de Riemann, pero nosotros sabemos que ese límite es la integral definida. Así que ahí aparece la fórmula, naturalmente. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos dar como definición, si tengo dos funciones continuas en un intervalo cerrado, y una le gana a otra en todo el intervalo, la gráfica de una función está sobre la gráfica de la otra, entonces podemos considerar una región, la que está limitada por abajo por la gráfica más chica, por arriba por la mayor, y lateralmente por A y B. Esa región tiene esta área. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que resta es practicar con la fórmula, calcular para f y g conocidas áreas. ¿Ya? Entonces, viene un comentario acá, antes de hacer todos los cálculos, porque esta fórmula es general y abarca esta situación, pero en realidad abarca muchas otras situaciones. Digamos, como para responder esta pregunta, ¿qué sucede con la definición? También vale. También es válida. Sí, cuénteme. Ya que, sí, dígame. La integral del área entre la curva es igual al área de bajo la curva. No, es que cuando hablamos del área abajo, sí, es una cuestión a ver, ya sí, entiendo. El asunto, la integral, a ver, es una cosa de decir las cosas. Cuando hablamos del área bajo la curva, fíjate de la manera, cuando hablamos del área bajo la curva, tú tienes como dato una única función, ¿correcto? Tienes este dato, una única función que tiene que estar, tiene que ser mayor o igual que 0 y tienes un intervalo como dato. Entonces, cuando tienes esta situación, tú tienes algo así. Por ejemplo. Entonces se forma esta región, la que está limitada superiormente por f de x e inferiormente por el eje x y entre a y b. Entonces tú dices el área bajo la curva. El área bajo la curva de una función te está refiriendo a esta región. Y el área es la integral entre a y b de f de x. Ese es el área bajo la curva. Tú tienes algo bajo. ¿Ok? Aquí esta situación representa el área de la región limitada por dos curvas. Esta situación es un poco más general. Aquí tienes la situación, una curva y tienes otra. ¿Ok? Entonces aquí, cuando hablamos de esa área, estamos pensando en dos curvas. Lo que está atrapada por dos curvas, limitada por dos curvas. Entonces, cuando hablamos de bajo, es porque una de las curvas del eje es el eje X. Es una porción nomás. Este es un poco más general. Este es F y este G. ¿Ok? También se calcula con una integral, en este caso la integral de la diferencia. ¿No? Lo que yo quiero decir acá es que en el caso que son integrables, también vale ya que f menos g es mayor o igual que 0 es integrable. Aquí la definición fue dada para continuas. ¿Sí? Son solo integrales. Recordad que si son integrales en particular son acotadas, así que no va a producir ningún inconveniente. Entonces, las regiones con las que nos vamos a encontrar, todo el resto es calcular áreas. A ver, hasta acá. Bueno, ese ejemplo lo vamos a ver después. ¿Eh? Hay algunos ejemplos que son un poco... Lo que quiero decir es que esta definición te permite calcular el área de las regiones que se presentan como sigue. Voy a borrar aquí. Solamente voy a hacer dibujos, después vamos a hacer cálculos concretos, en lo que resta de la clase. A ver, entonces, vamos a hacer abstracción si son positivas o negativas las funciones, no, eso no importa. Lo que importa es que vamos a tener tres situaciones a considerar. Esta es G, este es F, G está grande F, y aquí tengo, por ejemplo, a ver, esta es una región que vamos a calcular el área. ¿Sí? Nos dan el intervalo A, B,
¿correcto? Independiente que f y g sean positivas o negativas, eso no importa. Lo único que importa es que una le gane a la otra. Tengo una región encerrada. ¿Y cuál es la situación que vamos a considerar? Fíjate que aquí, en realidad, la región que encierra algo cuando considero estas lateralmente. Ahí estoy encerrando algo, ¿correcto? Esa es una situación. La otra situación que podría ocurrir, bueno, es la siguiente. Esta es la gráfica de f, de g, y esta es la gráfica de f. ¿Ok? Resulta que cuando hago las gráficas, las dos curvas se intersectan, al menos en 2 puntos. Y por lo tanto, esa intersección encierra algo, y esa área es la que puedo calcular, el área de esa región. Entonces, estos puntos donde se cierra A, B, punto de intersección. ¿Cuáles son los puntos de intersección? Igual a las ecuaciones. Tienes que resolver las funciones. Tienes que resolver x tal que. En este caso, a diferencia del caso de arriba, no nos dan el intervalo, no nos dicen f y g en cierto intervalo. Nos dicen que la gráfica no solamente nos da la gráfica, y nos damos cuenta que al hacer la gráfica, a las funciones, al hacer la gráfica, estas encierran algo. Entonces, los límites de integración van a salir de encontrar los puntos A y B para calcular. ¿Ok? Estas son las dos situaciones que se pueden presentar. Por supuesto, puede presentarse una variante de esas. No quiero decir tanto porque, por supuesto que podemos tener una situación como esta, ¿no? Este es G y este es F, ¿correcto? Entonces va a haber un punto de intersección en un cierto intervalo. Y ese punto de intersección te va a dar el A. ¿Ok? Entonces vas a calcular la integral ahí. Y puede ocurrir que haya más puntos de intersección. Es decir, por lo tanto, haya más zonas donde cuáles tienes que calcular. Por ejemplo, esta puede ser F y este puede ser G. ¿Ok? Entonces, las gráficas de F y G, F no siempre es más grande que G, en algunas partes sí, en otras partes no, pero al hacer ambas gráficas vemos que hay dos regiones que se están produciendo, esta región y esta otra. Lo voy a pintar con ese color. Entonces, cuando hablamos de la región encerrada por las curvas, estamos hablando de estas dos porciones, R1 y R2. Hay que calcular el área de las regiones R1 y R2. Y para hacer el cálculo, es como en el ejemplo anterior, necesitamos los puntos de intersección. Con la diferencia ahora de que tenemos que fijarnos en el intervalo AB, aquí y acá, cambia el orden. Por ejemplo, aquí la curva que está en verde es mayor que la curva que está en rojo, en azul. Por lo tanto, acá uno tiene que calcular una cierta integral de f menos g. Porque la curva que está en verde es mayor que la que está en rojo, en rojo, no sé por qué, en azul. Y entre B y C es al revés. Porque en esta región que estamos llamando R2, la curva superior es G y la inferior es F. Recuerde que la fórmula dice que para calcular el área de la región en la porción, una gráfica le tiene que ganar a la otra, completa en esa parte. Y lo que va a ocurrir es que en la porción R2, la gráfica que le gana es la de G a la de F, en cambio en la otra región le gana al revés. Entonces, para calcular el área, tú tienes que calcular varias integrales definidas, aplicar la fórmula en cada una de las porciones. ¿Ok? Ese es el único detalle que hay que tener. La parte difícil de aplicar la fórmula es que no te dicen quién le gana a quién. Este dato no te lo dan. Tú te necesitas saber quién le gana a quién para saber en qué orden estás restando. ¿Cómo saber quién le gana a quién? Hay que hacer la gráfica, hay que hacer los dibujos. ¿Correcto? Y eso es lo que vamos a hacer para hacer los cálculos. Entonces vamos a graficar y vamos a calcular la integral y vamos a hacer el análisis.
Bueno, eso respecto a la fórmula. Entonces lo que vamos a plantear son dibujos. Vamos a hacer cálculos ahora. Y después vamos a retomar con los problemas que quedan planteados acá, porque son bastante más interesantes y me interesa hacer algo un poco más detallado. A ver, primero veamos área de regiones encerradas por una sola, área bajo la curva. Fíjate, hallar el área de la región I igual 1 partido por 2x más 3 elevado a menos 2, cuando x se mueve entre menos 1 y 2. Bueno, estamos pensando en esa función. Aquí tengo el área no encerrada por dos curvas, técnicamente por una sola, es el área bajo la curva, en este caso. La función es la que se está pintando ahí, es una función racional. Estamos integrando entre menos 1 y 2. Esta función, si hacemos el dibujo, es una función no negativa, mayor o igual que 0. Y la porción que está en verde es la región que está encerrada por la gráfica, superiormente por la gráfica, inferiormente por el eje X, y cuando X está en ese intervalo. El área entonces está dado por la integral. Entonces hay que calcular esa integral, que es la integral. Bueno, y lo que hacemos acá, bueno, lo que se trató la clase pasada, cuando fue ayer, de que podemos hacer un cambio de variable. Podemos emplear un cambio de variable para hacer ese cálculo. ¿Por qué? Porque lo que está detrás es esta integral. Lo que está detrás es, salvo la variable que esté ocupando, es esa integral, o sea, esta integral. Y esta integral se puede calcular, porque tiene primitiva conocida. Ese es el objetivo de hacer el cambio de variable, llevar esta que no conozco en algo como esta. Lo que está detrás es esto. Como va a quedar en evidencia cuando hagamos el cambio de variable. Mira, entonces, el cambio de variable, como se indicó, aquí me faltó el de x, es escoger tú como u, la variable nueva, parte de la fórmula que está en el integrando, de tal manera que al derivar aparezca también la derivada, salvo la constante. Entonces, si hacemos u igual 2x más 3, al derivar aparece el du es de x. Entonces, está el numerador, salvo ese 2. Y entonces, lo que podemos hacer es cambiar variable x en variable u. El cambio de la variable u pasa por cambiar también los límites de integración. Aquí está el cambio de los límites de integración. Cuando x es menos 1, el u vale algo. Cuando x es 2, el u vale algo. Si x es menos 1, el u vale 1. Si x es 2, el u vale 7. La integral antigua queda en términos de la integral nueva en la variable u. Queda de esta manera, fíjate, 2x más 3 es u, aquí, así que quedaría 1 sobre u cuadrado. Y esta parte tiene que cambiar a du. ¿Cómo cambia de u? Bueno, da así. Aquí quedó entonces todo lo que es de x. De x ahora es un medio de u. Bueno, y ahora la integral es 1 partido por u cuadrado. Bueno, que era lo que estábamos esperando, que fuera de esa forma. Y ahora calculamos esa integral. Si hicimos el cambio de variables porque queríamos calcular una integral sencilla, esta integral que está acá tiene esta primitiva. Recuerde que la integral de x elevado a p de x, aquí, independiente de la letra que esté ocupando, es igual a x elevado a p más 1 partido por p más 1, y esta fórmula la puedes usar, más la constante, cuando p es distinto de menos 1. ¿Qué ocurre en este caso? Porque p igual menos 2, así que ahí queda. U elevado a menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1, entre 1 y 7, significa evaluarse en 7, restas evaluar en 1, ¿está? Y llegamos entonces que el área, este número que está ahí. ¿Okay? Ese es el valor del área. Es el área que está de la región que está bajo la curva. Bien. ¿Qué decir yo?
Si nosotros consideráramos el ejemplo 2 ahora, esa región, nuevamente, x raíz de 1 menos x igual 0. Quiero calcular el área de la región limitada por el eje x y la curva, esa curva es positiva. También es una integral. Fíjate que acá la porción se encierra cuando x es 0 y en 1. Si igualamos y a 0, te queda eso. X vale 0 y x vale 1. Y por lo tanto vamos a calcular la región R considerada es esta, la que está pintada en verde. Bueno, el área de la región... ya. El área de la región la vamos a calcular como sigue. Un artificio un poco más. Y aquí vamos a también vamos a usar un cambio de variable para hacer el cálculo. Mira. Vamos a hacer u igual 1 menos x. Aquí difiere el caso anterior porque al hacer el de u te queda menos de x esencialmente. O sea, uno podría pensar en principio de que el cambio de variable no es bueno porque también nos aparece, fíjate que cuando cambiamos la variable hemos ocupado esta parte ya se puede expresar en términos de u, esta también, pero nos está sobrando esta. Y la idea es cambiar la variable antigua que es x en la variable nueva que es u. Entonces, el cambio de variable no opera tan directamente, pero no es tan malo porque vamos a poder expresar x en términos de u. De esta manera, si nosotros despejamos u, nos queda este x. Y ahora sí, podemos cambiar todo lo que tiene que ver con x a todo lo que tiene que ver con u. Entonces, la integral que está en café cambia lo que está en negro, cambiando x por 1 menos x, cambiando raíz de 1 menos x por raíz de u, y de x por menos de u. Ahí va el cambio, con los respectivos límites de integración que se están indicando acá. Cuando x es 1, el u es 0, y cuando x es 0, el u es 1. Entonces la integral cambia a esta integral que es menos 1 ahí, menos la integral entre 1 y 0 de 1 menos u elevado a 1 medio, 1 menos u por u elevado a 1 medio. Como ese signo menos cambia el orden de la integral y queda así. Y entonces la integral nos queda, no se ven las potencias acá, 3 medio, 1 medio. Ahí. Por lo tanto, la integral queda esa integral en u. Integral que también podemos calcular. Este es 1 medio. ¿Eh? ¿Por qué no queda aquí? 1 medio. Porque todas son de la misma forma que el ejemplo anterior, potencias, por lo tanto, sumamos el exponente y restamos 1, en este caso. Esa integral entonces nos queda, la primera separamos en dos integrales, cada una de estas integrales tiene primitiva, la antiderivada de u elevado a 1 medio es 2 tercios u elevado a 3 medios, y la otra antiderivada es 2 quintos u elevado a 5 medios. Nuevamente estoy usando la fórmula acá. Esa se está usando porque son potencias. Nuevamente. Y lo interesante era observar el cambio de variable. Esa es la parte interesante en este problema. Entonces, calculamos la integral y llegamos a que el valor de la integral es 4 sobre 15, si hacemos los cálculos que estamos indicando ahí. 4 sobre 15. ¿Ok? 4 sobre 15 es el cálculo de la integral. Bueno, entonces el área de la región es 4 sobre 15. Esa es la región que está limitada bajo la curva, bajo la gráfica. Bien. Llegamos a esa expresión. Ya veamos el problema 3. ¿Qué dice el problema 3? Aquí cambia un poco la situación. Fíjate, tenemos ya el área de la región limitada por esta curva, 1 menos x cuando x está entre 0 y 4. ¿Cuál es el detalle acá? El detalle acá es que
parte de la gráfica está abajo el eje. O sea, parte de la gráfica de una función negativa. X se mueve entre 0 y 4. De hecho, entre 0 y 1 es positiva y entre 1 y 4 es negativa. Entonces la figura es esa. Fíjate que aquí estamos hablando como del área total, que es lo que vamos a comentar en minutos. El área que la región que se obtiene al considerar la gráfica de la función cuando X varía en ese intervalo. La región considerada es esta, la que está pintada en amarillo. ¿Ya? Y entonces vamos a calcular el área de esa región. Bueno, ¿cómo calculamos el área de esa región? Tenemos que partir necesariamente la integral en dos pedazos. Observe que la integral entre 1 y 4 de 1 menos raíz de x es un número negativo, porque la función es negativa aquí. Este número es negativo. La gráfica es negativa. El valor absoluto de ese número va a darle el área de la porción inferior. Entonces, el área de la región considerada es la suma de estos dos números. La integral entre 0 y 1, que es un número mayor que 0, más el valor absoluto de la otra integral, que nos va a dar un número positivo. ¿Okay? De esa manera nosotros obtenemos el área de la región, que está limitada por la curva, cuando X está. Aquí no podemos hablar del área bajo la curva. Es una cosa del lenguaje. Es el área de la región comprendida por la curva y el eje. Se forma esa porción. Este se llama área total. Es el área del total. Es el área total. Es la que vamos a considerar aquí. Este ejemplo lo vamos a ver después. Es este. Esta es la idea que estamos considerando. Si tengo una función continua en un intervalo AC, y parte de la gráfica es positiva y parte de la gráfica es negativa, como se está indicando ahí, por ejemplo, esta es negativa y la otra es positiva, o al revés, entonces podemos considerar la región que está limitada por la gráfica de la función y el eje, y el intervalo. Es como la región, como en el ejemplo que acabamos de dar ahí, y entonces ahí lo que tenemos es una región cuya área se calcula como la suma de dos áreas, donde una de ellas está dada por la integral definida y la otra por el valor absoluto de la otra integral. Recuerda que este número, en este ejemplo, es negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de él es positivo. Eso se llama el área total de la siguiente región achurada. Entonces, esa área se está calculando de la manera que está indicando ahí. Un ejemplo, bueno, el ejemplo que acabamos de comentar aquí. Este es el área total de la región. Pero como yo sé que es positiva y negativa, aquí hay que hacer las gráficas, y aquí la parte importante es hacer los dibujos. Los dibujos. El área total. Una porción es superior, es positiva, la otra porción es negativa. Entonces el cálculo pasa por estas integrales. La integral entre 0 y 1 de 1 menos x elevado a un medio es x, esta es la primitiva, la función cuya derivada es esa, que se evalúa entre 0 y 1, y la otra integral, que es esta, el valor absoluto de, este es un número negativo, nos va a dar 5 tercios, el otro valor de la integral, y entonces la suma es 2. Ahí tenemos el área de la región, el área total. ¿Okay? Ese es el área total. Bien, entonces veamos este ejemplo, simplemente, a ver, después retomamos con lo otro, dice, pruebe que el área de la región sombreada en la siguiente figura es constante. A ver, aquí simplemente tenemos que calcular el área de la región que está sombreada. Esa región está sombreada, está limitada superiormente por la parábola,
y igual a 1 menos x cuadrado, e inferiormente está limitada por la recta. Entonces, todo lo que hay que hacer, en primer lugar, es calcular la ecuación de una recta. Y en este caso se conocen los puntos. Conozco el punto P y conozco el punto Q. El punto P tiene coordenadas, bueno, z, 1 menos z cuadrado. El punto Q tiene coordenadas z más 1, 1 menos z más 1 cuadrado. Fíjate que el punto P y Q están en la parábola, por lo tanto la segunda coordenada en la imagen de la primera por la función 1 menos x cuadrado. Y entonces encontramos la recta que pasa por dos puntos. Entonces esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Yo no creo que haya alguna dificultad en hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Cuál es la, con dos puntos obtengo la pendiente, que es y2 menos y1, x2 menos x1. Y con la pendiente puedo usar la ecuación punto pendiente con cualquiera de los puntos. Por ejemplo, con el punto y1, pendiente x menos x1. Entonces todo esto que aparece acá abajo es este cálculo que acabamos de comentar ahí. Esta es la pendiente. La pendiente se calcula como la diferencia de las ordenadas partido por la diferencia de las abscisas. Entonces, lo que hay que dejar es hacer la mayor reducción posible y dejar una función lineal. Aquí, haciendo este cálculo. Allá la ecuación de la recta solamente. Entonces, desarrolla lo que está dentro del paréntesis corchete, hace todos los cálculos y despeja y. Vamos a despejar y acá. Y al despejar y, llegamos a esto. Esa es la recta que pasa por los puntos P minúscula y Q minúscula. Esa es la recta que pasa por P y Q. El área entonces es integrar entre Z y Z más 1, que es el límite inferior y superior, de la diferencia entre la parábola menos la recta. Plantea la integral entonces, acá está, ¿no? La integral entre Z y Z más 1, esta es la parábola menos la recta, le estamos llamando a la recta G. Este es F menos G. Y ahora toda la parte pesada es hacer ese cálculo que no voy a hacer porque es un cálculo que es directo. Fíjate que aquí en X, ¿no? Es simplemente planteemos la integral simplemente, fíjate que esto es una constante, ¿eh? Estos son constantes. Así que aquí quedaría, si juntamos la integral entre z y z más 1, uno puede reducir un poco más y dejarlo así, menos x cuadrado más 2z más 1 por x menos z cuadrado más z. El valor 1, el número 1 se cancela con el primer 1 que está al comienzo, ¿no? Este 1 cancela a ese 1. Entonces no pierda de vista que la variable de integración, y por eso que uno pone el de x o el de algo, es x. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con z es constante. Entonces, la integral aquí quedaría esto. Menos x cubo tercio más 2z más 1 x cuadrado medios menos z cuadrado más z x. Porque, insisto, todo lo que tiene que ver con z es una constante. Entonces, entonces tiene que integrar entre z y z más 1. Y ahora lo único que hay que probar es un cálculo largo, es que si evaluamos x en z más 1 y hacemos la diferencia de la fórmula en z, nos queda una expresión en z que se cancela todo y llega a ese número. Eso es lo único que hay que probar ahora. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo en este problema. Falta calcular aquí, hay que hacer más cálculos. Pero ahora ya hay que evaluar la integral, hacer la diferencia y mostrar que después de calcular,
llegamos a que se cancela todo lo que tiene que ver z y llegamos a ese número. Entonces ahí está probando que esa área siempre es constante, independiente de z. Un problema, podríamos decir que podría ser interesante. ¿Ok? Ya, a ver, déjenme. Veamos un problema que involucra área. A ver, veamos este problema que está acá. Y después vamos a ver los que tienen con respecto al eje Y. Mira. Vamos a calcular el área de la región que está limitada por esas dos curvas. 7 menos 2x cuadrado, 7 igual x cuadrado más 4. No tenemos ninguna información sobre las curvas más que son esas parábolas. Una abre hacia arriba, otra abre hacia abajo. Si nosotros hacemos la gráfica de esa función, llegamos a esto. La que está en verde es 7 menos 2x cuadrado, la que está en púrpura es x cuadrado más 4. Al graficar, encierran algo, encierran la porción que está en amarillo. ¿Cómo calculamos el área de la región? Bueno, vamos a igualar las ecuaciones porque las curvas se intersectan en los puntos que están en naranja ahí. Igualemos las ecuaciones. 7 menos 2x cuadrado es igual a x cuadrado más 4. Resolvemos la ecuación resultante, que en este caso es x cuadrado igual a 1. Los valores de x son 1 y menos 1. Ahí están. Cuando x es menos 1 o bien x es 1, la imagen por 7 menos 2x cuadrado coincide con la imagen por x cuadrado, que es 5. Ese número común es 5. Ahí va 5. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la integral? ¿La integral de qué? Bueno, la integral entre los límites de integración van a ser los puntos de intersección, en realidad sus coordenadas x, entre menos 1 y 1. ¿De quién? De la curva superior menos la curva inferior. La curva superior es la que está en verde. La curva inferior es la que está en púrpura. Necesitamos saber cuál es más grande. Para eso hacemos el dibujo. 7 menos 2x cuadrado menos x cuadrado más 4. Esta integral definida nos va a dar el área. Bueno, todo lo que resta ahora, todo lo que está escrito a continuación es el cálculo de la integral. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, restamos una función a la otra, te queda esa. Y ahora voy a integrar entre menos 1 y 1. ¿Cómo integramos entre menos 1 y 1? Bueno, calculamos la integral. Pero en este caso particular, podemos acortar el cálculo si nos damos cuenta que esta es una función par. Y por lo tanto, esta integral es dos veces. A ver, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo esto. Lo mismo la clase pasada. Aquí está, justamente esta parte. Si la función es par, la integral entre un intervalo simétrico es dos veces la integral entre 0 y a. El integrando que estamos considerando es par. Así que el cálculo pasa por esto. También lo podemos hacer originalmente entre menos 1 y 1, pero si lo hacemos acá es más fácil evaluar en 0 que en menos 1. Entonces ahora calculamos esta integral. Si factorizamos por 3. Y ahora esa integral es sencilla de calcular porque el integrando es x menos x cubo tercios, la primitiva de esa, ¿no? Esa es la primitiva de esa función. Recuerde que nosotros estamos buscando una función cuya derivada eso, y esta es, voy a llamarle f de x, no le voy a llamar f de x. Esta es h de x. Y una función cuya derivada de h de x, una primitiva, es, por todas las reglas que hemos establecido, va a ser x menos x cubo tercio. Esa función tiene por derivada 1 menos x cuadrado. Entonces el teorema fundamental del cálculo dice que la primitiva que encuentras evaluada en los extremos. Y llegamos entonces al valor de la
de la integral x4, que es el área de esta región. ¿Ok? Bueno, entonces ahí estamos calculando el área de una región que está limitada por dos curvas. El detalle acá es que tenemos que identificar qué curva le gana a cuál, porque hay que restar, ¿no? Ese es el detalle. Bueno, y así es como calculamos área de regiones limitadas por curvas en la variable x. Es interesante considerar la otra posibilidad, esta. También aparece con frecuencia. ¿Qué pasa si nosotros ahora tenemos regiones que están con variable independiente y? Es decir, y es la variable independiente y x la variable dependiente, como se indica acá. Entonces dice, no, ayuda. Listo, más grande. Si ahora x es una fórmula de y, entonces, y el y se mueve entre un punto C y D, nosotros podemos considerar esta región. Ahora tenemos que mirar de esta manera la gráfica. Tenemos que mirar así. Esta es la variable independiente y esa es la variable dependiente. X es una fórmula de y. Entonces uno grafica de esa manera. Entonces, cuando nosotros tenemos que una función, aquí hablar de superior, ya la palabra superior sería como más a la derecha. Aquí la palabra superior sería la que está a la derecha. Fíjate que esta está bajo esa, pero en que en realidad no es que esté bajo, sino que está a la izquierda de. Así que en este contexto, a la izquierda decir es menor y a la derecha es mayor. Como función de x abajo y arriba, a la izquierda y a la derecha. La izquierda es la menor, la derecha es la mayor en estos dibujos. El celeste es menor, amarillo es mayor. Entonces, para regiones de ese tipo, lo que nosotros tenemos es que uno puede obtener el área y la integral. Fíjate que también ahora es en variable y, la fórmula es la misma, pero en la variable y. ¿Ok? Entonces, donde f es mayor que g, f le gana a g. ¿Ya? Es eso lo que estamos considerando aquí en esta parte. Entonces, por ejemplo, antes de considerar los ejemplos que están ahí, que no son tan inmediatos, podemos considerar el área de esta región. Por ejemplo, 3. Vamos a considerar el área de la región que está encerrada por esa curva, que es una parábola, y esa curva, que es una recta, despejando y x en función de y. Si nosotros hacemos el dibujo de esa región, ahí, vamos a tener la misma situación que se está describiendo. Fíjate que la curva x igual 4 menos y cuadrado es la que está en verde. X es una fórmula que depende de y. Y la línea que está en morado es la de la recta x igual 2 menos y. Cuando nosotros hacemos ambas gráficas vemos que esas se intersectan en dos puntos y por lo tanto encierran una región. El área, la región cuya área hay que calcular. ¿Ok? Ahí. Entonces, igual que en el caso anterior, para poder encontrar los límites de integración, lo que hacemos es igualar las ecuaciones para obtener los puntos que están en naranjo, esos puntos que están destacados ahí, donde se intersectan las dos curvas. Igualamos las ecuaciones, f de y es igual a g de y. En este caso nos quedan dos valores de y, que es 2 y menos 1. Entonces, si nosotros nos paramos en el eje y y pintamos menos 1 y 2, la imagen está justamente los puntos que se están indicando. Por lo tanto, el área se va a calcular como una integral en la variable y ahora. La variable de integración es y, que es la independiente, entre menos 1 y 2,
¿De qué curva menos qué curva? Bueno, aquí eh, derecha menos izquierda. La curva que está a la derecha es la que está en verde, la que está a la izquierda es la que está en morado. Entonces restamos de esta manera. Esa le resta a esa. El valor del área está dado por la integral, por esa integral. Por esa integral que está ahí. ¿Ok? Calculamos la integral entonces, pues, de 2 más i menos i cuadrado medios. El valor de la integral es 2i más i cuadrado medios menos i cubo tercios. Evalúa entre menos 1 y 1 y el valor es 9 medios. Es el valor de la integral. Estamos calculando, este dibujo no tiene nada que ver con ese. Ese es el que estamos considerando. El valor de la integral es ese. Para esa región. Si nosotros quisiéramos calcular la región que está limitada por esas curvas ahora, fíjate que son curvas que dependen de la variable i. Y tengo dos parábolas ahora. X es igual a 3 menos i cuadrado. X es igual a menos i cuadrado cuartos. Tenemos una región de integración, como el que se está señalando acá. Esta es la región de integración. El área de la región que está pintada ahí. Las dos curvas se encierran cuando hacemos el dibujo, un área, una región. Tenemos que calcular el área de esa región. Nuevamente igualamos las ecuaciones acá. Los valores de i son más menos 2. Por lo tanto, el área pasa por la integral entre menos 2 y 2 de la curva, en este caso, derecha menos izquierda, la parábola que está en verde menos la parábola que está en café. La parábola que está en verde es 3 menos i cuadrado y la que está en café es menos i cuadrado sobre 4. Vamos a hacer esa resta para calcular la integral. Ahí está el cálculo de la integral. Uno hace el álgebra. Queda calcular entre menos 2 y 2, de 3 menos 3 cuarto y cuadrado. Y aquí podemos usar el mismo truco que usamos antes porque estamos integrando en un intervalo simétrico y tenemos una función que es par. Cuando nosotros reemplazamos en la fórmula i por menos i, la fórmula no cambia, por lo tanto es una función par, así que queda el doble entre 0 y 2. Y factorizando por 3 queda 2 por 3, 6. Aquí aparece 6 entonces. ¿De esa integral? Bueno, y esa integral, el cálculo te da 8. Así que el área de esa región es 8. ¿Okay? El área de esa porción es 8. Para las regiones que están ahí. Para la región que está ahí. Entonces, si quisiéramos encontrar, digamos, el área de las regiones acotada por las curvas, las que se están planteando ahí, por ejemplo, describamos la 1 y la 2, nosotros podríamos solamente plantear el dibujo de la 1. La región 1 es esta. Tienes una recta y tenemos una parábola. Entonces nosotros tenemos que, para calcular el área de esa región, ya de acuerdo con lo que hemos estudiado acá, tenemos que igualar las ecuaciones. Entonces uno dice intersección. I cuadrado es igual a i más 2. Y por lo tanto tenemos que i cuadrado menos i menos 2 es 0. Y por lo tanto el i es 2 y el otro valor es menos 1. Y entonces esos son los valores de i. Entonces en el dibujo lo que va a ocurrir acá es esto. Recuerda que este es x y que este es y. Entonces un valor es 2. Voy a pintar ahí.
y otro valor es menos 1. Menos 1. Esos son los puntos de intersección. El área de la región R está dada por la integral entre menos 1 y 2 de la recta que está a la derecha y la parábola que está a la izquierda. La recta era x más 2, ¿no? Y más 2 menos y cuadrado, ¿no? De y. Ese es el área de la región. Y estamos diciendo, estamos restando. Resta la recta menos la parábola. ¿Por qué estamos restando en ese orden? Porque esa es más grande que la otra en esa región. ¿Cómo sabemos eso? Porque hacemos el dibujo en primer lugar, ¿no? Naranjo menos morado. Esa es el área. El cálculo de esta integral ya es muy similar a lo que hemos venido tratando, así que el problema está, digámoslo, resuelto. El problema, sí, yo creo que podemos partir con este en la próxima clase. El problema interesante acá es el problema 2i. Ese. Si nosotros hacemos el dibujo de la curva cúbica, es la que está en naranjo, en morado ahí, que aquí está superpuesta, es esta, la que está en morado, ahí. Y la curva que está en naranja es la recta. Aquí lo que está ocurriendo es el fenómeno que comenté anteriormente, que era este fenómeno. Ese que está ahí. Que en un intervalo no hay predominancia de una función sobre la otra, sino que en alguna parte una gráfica le gana a la otra. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Fíjate que en cierta parte la recta está a la derecha de la curva. Y en otra parte, la curva está a la derecha de la recta. Como pasa acá. Entonces eso da dos porciones. Una porción que está en verde, donde la función mayor es la recta y la menor es la polinomio cúbico, y la otra porción que está en amarillo, donde pasa al revés. La porción, la recta, está abajo, o sea, es inferior a la porción que involucra a la función cúbica, R2 y R1. En cualquier caso, nosotros encontramos los puntos de intersección igualando como antes, y obtenemos 3 puntos de intersección, que geométricamente es claro ahí, son 3 puntos de intersección, se cierra en dos partes, y de acuerdo con el dibujo, sabemos qué curva le gana a cuál, pero si hacemos el análisis del signo, llegamos a esto. Así que podemos plantear las integrales correspondientes. Para el área, para la región R1, la que está en amarillo acá, el área es entre menos 1 y 0. Los valores de i, este es menos 1, este es 0 y este era 2. 2, no es 1 acá, es 2. Este es 2. ¿Ok? Entonces, entre menos 1 y 0 de la integral de la parte cúbica menos la recta, porque le gana, la cúbica le gana a la recta en esa región, entre menos 1 y 0, y en cambio entre el área de la región R2, la que está en verde, la recta está a la derecha de la función cúbica, así que la recta es la que resta a la función cúbica entre 0 y 2. El cálculo de estas dos integrales, que no son difíciles, nos va a dar, y la suma nos va a dar el área de la región. Entonces, aquí la parte clave y la parte que me interesa que tengan presente es que uno tiene que hacer el dibujo y decidir a partir de los dibujos la región como queda, la región encerrada, y a partir de eso decidir cómo calcular el área.
hay que hacer los dibujos acá. ¿Ok? Necesariamente. Bueno, me disculpan por haberme pasado 5, 10 minutos, 5 minutos. ¿Ok? Bueno, jóvenes.